El profe Guido Gabe en la aristocracia. Gracias, Genio. Mauro, por la invitación nuevamente, por el espacio. Vamos a terminar un viernes bien arriba, con la clase de historia. Este viernes ya es historia. El viejo choto de historia vino a cagarles el día. No, mentira. Tenemos que romper con ese paradigma y ese esquema de que cuando empieza la clase de historia viene el viejo choto, viene la vieja historia y todo lo demás. No va más eso. Excelente. Eso no va más. Tenemos que buscarle, ¿no? la chispa, la dinámica para poder agarrarnos de la historia para comprender algunas cosas. A veces nos sirve para comprender algunas cosas del presente, otras veces no nos sirve para eso. Pero, Saludos a los profes de historia de parte ¿de qué? de nosotros. Saludos a De todos. los viejos. Y bueno, pero ¿no te ha pasado eso, Hernán? No me mientas. No. ¿Nadie? ¿No No escuchaste tuve- alguna vez? Ahí viene el Tuve viejo buenos doctor. profesores de historia, en serio. Bueno, bien, qué suerte que tuviste. Yo también, pero no todos pasa. Ah. O sea, es un mito. Es un mito. Pasa que es un contenido medio. Y heavy, es pesado. ¿no? Uf. Bueno, hay que buscarle la vuelta Excepto- para que no sea tan pesado. Excepto que te lo cuente Guido. Bueno, esperemos que así sea, ¿eh? Esperemos que así sea. Bueno, a veces, digo, trato de pensar algo coyuntural para poder desarrollar y preparar algo piola o algo interesante que pueda generar interés. Y entonces, como el otro día pasó con el 2 de abril y Malvinas, hablamos un poquito de lo que fue la invasión y la ocupación británica en Malvinas. Es como que, bueno, desde lo coyuntural, ir un poquito a ver hasta dónde podemos entender algunas cuestiones. Y me parece importante o interesante, ya que hay una comitiva importante de Estados Unidos en nuestro país, poder repasar algunas cosas en común, diferencias que tenemos con el país norteamericano, Estados Unidos. Y ayer, que fue, y hoy también, ¿no? En todos los medios de comunicación, o en la mayoría, se está hablando de la presencia y de lo que ha dicho el presidente, que tiene que ver con la apertura de una base estratégica militar norteamericana. Habló de doctrina, habló de algunos conceptos que me parecen buenos repasarlos desde la historia. Y pensé en decir, bueno, ¿qué tenemos nosotros en común? Porque además la verdad que estuve mal ahí, porque no encontré la cita textual que dijo el presidente Javier Milei en referencia a que algo así como nuestra sociedad, diciendo que Argentina socialmente tiene como anhelos siempre con Estados Unidos, ¿no? Como que hay cuestiones que, como que el argentino o se quiere parecer, o que tiene cosas en común con la sociedad norteamericana. Y yo dije, bueno, ¿a qué habrá querido hacer referencia, no? Yo creo que, digo, bueno, ¿a qué habrá querido hacer referencia? Y ahí es como que me parece que hay cosas que nosotros tenemos en común. Como un norte aspiracional. Claro, ¿no? como algo por el estilo lo dijo, ¿no? Y nosotros, como país, como Estado, tenemos cosas en común con Estados Unidos. No solamente que es de un propio continente. Ujú. Capaz que son más cosas en contraposición que en común, pero vamos a agarrarnos de lo común para poder entender algunas cosas interesantemente. Obviamente las diferencias más importantes es que Estados Unidos fue una colonia británica, nosotros fuimos colonia española, o sea, ahí es ya totalmente diferente. O sea, Inglaterra hizo base en Estados Unidos, ¿no? Y ahí expandió sus colonias. Acá fue España, ¿no? Lo que llegó. Pero bueno, nos vamos a remitir hacia finales del siglo XVIII, 1700, finales de 1700. La independencia de Estados Unidos se dio en 1774, 1778. Nosotros en 1810. O sea, 20, 30 años después, la nuestra, ¿no? Pero la Constitución, la independencia de Estados Unidos dio pie a un montón de independencias latinoamericanas, Ujú. ¿no? Hay una base ahí importante. Entonces nosotros tenemos que volver como más o menos a esa época en donde Estados Unidos se convierte en una nación y cómo es que va adquiriendo territorio. Lo hace a través de compra la tierra, en algunos casos compra tierra, por otro lado es por conquista, quiere decir por la guerra, o también por desplazamiento forzoso y violento de los pueblos indígenas. Tenemos cosas en común. Total. De alguna manera, ¿no? Nuestro país Argentina lo hizo por la guerra, ¿no? Digo, guerras de la independencia,
no compró tierra, pero sí a través de el desplazamiento forzoso y violento de los pueblos originarios. Eso ya tenemos algo en común, ¿no? Que me parece que creo que lo más común que tenemos con Estados Unidos. Excelente El desplazamiento forzoso de los pueblos originarios y traer territorio hacia nosotros. Contexto internacional, avance de la revolución industrial, que esto lleva al surgimiento de grandes ciudades y genera nuevos grupos sociales, ¿no? Movimientos obreros, digo, en ese contexto en el que estamos hablando, ¿no? Las ciudades empiezan a ser industriales, la gente deja de no tener trabajo capaz en el campesinado, entonces tiene que irse a la ciudad. Se empiezan a formar las periferias, ¿no? Totalmente, claro, hacinamiento, Ujú. digo, estamos en ese contexto, ¿no? Estados Unidos es, junto a Argentina, otra cosa que tenemos en común, de los 4 estados actuales e históricos que mayor producción de alimentos en el mundo. Argentina, Estados Unidos, Australia y Ucrania. Mirá que 4 países que están en disputa. Ucrania, Estados Unidos, es como, o por lo menos Ucrania y Argentina, siempre en disputa. Capaz que Australia y Estados Unidos son los que más tranquilos en esa situación están. En este sentido que hablábamos de la revolución industrial, bueno, como decíamos, se transforman los países, en este caso Estados Unidos le cambió la revolución industrial, fue muy importante para que tenga su transformación en el país, porque además genera unificación por sistema de transporte y comunicación, ferrocarriles y mucho conexión pluvial. Tiene Estados Unidos, el río Mississippi, fue durante muchísimo tiempo algo muy importante como frontera y además como conexión dentro del país. Tenemos que ver, en algunas clases de historia tenemos que tener en cuenta un mapa, ¿no? Siempre es importante tener un mapa al lado como para ir reconociendo ciertos lugares. Vamos Más que a nada por poner... el dato geopolítico. Sí, en este caso no es tanto por el dato geopolítico, sino para ubicarnos, para entender de qué, a dónde, sur, norte, este, oeste, y sobre el territorio. Vamos a meterle tercera, porque si no, no llegamos ni a palo Dale. con el tiempo. En esta situación, Estados Unidos no nos metemos en la historia, sino en lo que yo considero que es importante que tengamos en cuenta para poder hacer una comparación Argentina-Estados Unidos, qué tenemos en común, qué tenemos tan en diferente. Lo importante que tengo ganas de hablar en este caso es expansión al oeste y el destino manifiesto. Son 2 conceptos muy importantes que expansión al oeste es casi como una conquista del desierto Argentina, ¿no? Nosotros copiamos, abro comillas, cierro comillas, sino que como país y como Estado, Argentina copia el modelo norteamericano de la expansión al oeste y de esta incorporación de territorio mediante la fuerza y expulsando a los pueblos originarios del territorio, del terruño vendría a ser, ¿no? Y se da que Estados Unidos tiene 2 lugares como bien determinados, que vendría a ser norte o sur de la costa este. Estamos hablando de la costa, lo que conocemos, Nueva York, y los estados del sur de la Florida, las California, las Carolinas y Georgia, ¿no? Son como los estados del sur productivos esclavistas y los del norte son como industriales, de alguna manera. Son como los 2 polos de que durante muchísimo tiempo además son los 2 opuestos que después genera la guerra civil, ¿no? Eso es como los 2 modelos que se predispone, ¿no? De alguna manera a lo que va, Que han lo que va a dado venir. insumo a una industria del cine gigantesca también, ¿no? Sí, Este conflicto. sí, totalmente. Que creo que tampoco se entiende, nunca dejan bien en claro Ujú. por qué De se hecho, pelea uno y se pelea el otro, cuáles son los 2 modelos que se discuten. y llega distorsionado. Totalmente, lo aprovechan para algo, pero no, me parece que no es claro. Capaz que algún día Ujú. podemos tenerlo en Una cuenta banalización. para hablar de la guerra civil, norteamericana. Esa guerra civil. La guerra civil del sur contra el norte, no la guerra de la independencia, Ujú. vendría a ser. En este sentido, como decimos, bueno, hay territorios al norte de lo que hoy se conoce como Nueva York, que son infértiles, o por lo menos que son muy difíciles, y que esos colonos que viven en ese lugar tienen que buscar nuevas tierras para poder desarrollarse. Entonces, son como que van buscando lugares nuevos y emigran a tierras que son las tierras más que eran aisladas y de alguna manera se dirigen, como decíamos, a las tierras
de las tierras de las Carolinas y de las Virginia, Carolina del Sur y Carolina del Norte, que eran tierras, ellos vivían como en tierras aisladas, que además es por dominio político y de los hacendados que emigran al oeste. Vamos avanzando en el tiempo, como decíamos, 1800 ya es avanzado, el 1800, y es la región del Mississippi, del río Mississippi, que baja de los Grandes Lagos, que es lo que limita con Canadá al norte, Chicago, Cleveland, por ejemplo, son esas ciudades muy importantes de Estados Unidos. Para abajo es como que ese era el límite que se conocía del otro lado. El Mississippi era como tierra olvidada, no se sabía muy bien qué iba. Bueno, son estos primeros colonos que empiezan a ir buscando, no como Estado que va buscando tierra, sino que son tipos que van buscando de alguna manera oportunidades de vida. Está bueno acá, Hernán nos muestra, ¿no? Si querés, yo más o menos ya pero de dónde viene el Mississippi, ¿no? Y son justamente estos, el Mississippi, el río Mississippi divide este estado hacia el este del oeste. y todo el oeste, ¿no? Y estos son los Grandes Lagos que están acá arriba. Esta era la tierra de Estados Unidos y toda esta era el oeste en el cual avanzan de una manera zarpada, ¿no? Durante 1816 y 1821 se crean 6 estados. Indiana, Illinois y Maine son 3 estados libres y 3 estados esclavistas. Mississippi, Alabama y Missouri, que son los que están en la zona sur del país, ¿no? Es como que se van abriendo provincias o estados y en ese sentido se eligen ser o esclavistas o son independientes o libres, ¿no? Tiene que ver con quienes avanzaban sobre ese territorio. Muchos especuladores que van comprando tierra, esperan que aumente el precio, la venden y con eso siguen como avanzando al oeste de alguna manera, hasta 1862, que se crea la Ley de Protección de Colonización de la Tierra, así se llamaba, en donde la tierra podía ser reclamada por quien la colonizaba. Era como, si yo estoy hace muchos años produciendo en esta tierra, a partir de esta ley, esta tierra puede pasar a tener como puedo tener título de propiedad, entonces como que se legaliza. Exacto. De alguna manera. A diferencia de Argentina, de alguna manera, es que eso nunca sucedió, sino que lo que se crean con Sarmiento se crearon las colonias, ¿no? Que fueron como traer inmigrantes para que trabajen la tierra, pero no se le otorgaba como cierto título, sino que eran colonias que no eran los dueños de la tierra. Y la otra gran diferencia es que esto se ve mucho más después de la expansión al oeste o la conquista del desierto, es que acá se crearon grandes latifundios, valga la redundancia, porque latifundio y grandes es lo mismo, estamos hablando de una enorme expansión de tierra, y en Estados Unidos no existen los latifundios, sino que son minifundios, o justamente se les otorgaba un pedazo de tierra con una cantidad determinada, creo que eran 200 hectáreas como máximo. Y acá estamos hablando de miles y millones de tierra que se pudieron titularizar, ¿no? Esa es una gran diferencia, pero una enorme gran diferencia que tenemos con Estados Unidos en cuanto al aprovechamiento de la tierra. El caso de Texas, que es límite con México, es un caso aparte, porque Texas entra en guerra con México, porque Texas en verdad se quiere independizar de Estados Unidos, entra en guerra con México porque era territorio mexicano, y después de la independencia se termina anexando a Estados Unidos. Entonces es como un caso medio particular el del estado de Texas. Por ejemplo, hablábamos también de que Estados Unidos compra a España en 1819, compra la Florida, la compra por 5 millones de dólares, perdón, Luisiana la compra, Estados Unidos le compra a España por 5 millones de dólares la zona de lo que hoy se conoce como el estado de Luisiana. Sí. Y además sus derechos sobre el estado de Oregon, que es bastante más al oeste. El nombre de Jackson es como nuestro Roca. Ah, mirate. Andrew Jackson es como... Buen dato. Sí, claro, fue... o sea, estaba personificado. Sí, el hombre del oeste en la Casa Blanca, así se lo conoce. En 1812 fue ministro de guerra, después fue presidente durante dos periodos. Vos fíjate que
Roca también entra como ministro de guerra, como jefe del ejército, y después después de la conquista del desierto, asume como presidente en nuestro país. Ahí empezamos a encontrar similitudes, ¿no? 1812 era ministro de guerra y se lo conoce como el represor de los indígenas, a Jackson. Fue muy heavy, un tipo muy, muy a lo Roca. Re dato. Sí. Del lado... vendría a ser del lado federal. Del lado federal. Que vendría a ser... Sí, claro, republicanos se hacen conocer ellos. Viste, ahora se llaman republicanos y demócratas. En su momento fueron como al revés. Primero fueron demócratas y después pasaron a ser republicanos. A favor de la esclavitud. Claro, a favor de la esclavitud. Claro, republicanos son todos los estados del sur, la libre portación de armas, el derecho a la propiedad, el derecho al esclavo durante mucho tiempo. Esos son los republicanos. Vendría a ser... Sí, claro. Vendría a ser un Trump. Trump es republicano. Es republicano. Demócrata es Clinton, Obama, hoy Biden. Bush es republicano. En defensa de la república, no en defensa de la democracia. Vendría a ser. Hay que defender la república por encima de la democracia. Eso es lo que ellos piensan. Pasa que no lo dicen así tan libremente, ¿no? En 1820, guerra de... bueno, ahí estamos hablando ya, estamos diciendo que Jackson era secretario de guerra de la presidencia de Monroe, que es el de la doctrina Monroe, y que después pasa a ser presidente 2 periodos. Aplica la política de expulsión de las tribus y reubicación en reservas. O sea, directamente ellos crean reservas indígenas y en 1830 se aprueba bajo el Congreso la ley de desalojo de los indígenas. Por ejemplo, en 1834 el estado de Oklahoma se crea solamente como reserva indígena. ¿Todo el estado? Todo el estado de Oklahoma se crea solamente, ¿no? Es como se hizo acá de una manera realmente violenta, la expansión al oeste, a cargo del Estado de Estados Unidos. Los desaloja básicamente por intereses, como decíamos, económicos de la tierra, poder aumentarle el precio, venderla, vender ferrocarriles, ampliar la red ferroviaria, y peor fue cuando encontraron recursos, oro, por ejemplo, en algunos estados directamente. Eso fue como la condena a muerte que tuvieron. Ubicamos Oklahoma entre el este y el oeste, al norte de Texas. Al norte de Texas. Es casi es como medio en el medio, pero del otro lado del Mississippi. Claro. ¿No? Eso ya claro. Es totalmente, ¿no? Es totalmente. Bien, tenemos que meter quinta de alguna manera, ya directamente por una cuestión de tiempo, pero durante los periodos de Jackson como presidente, que fueron 2 periodos de presidente, se firmaron 94 tratados por los cuales se cedieron territorios al gobierno federal. O sea, fueron los pueblos originarios obligados de alguna manera a firmar estos tratados, muchas veces también engañados, y fueron despojados de sus terruños ancestrales. El pueblo cherokee fue el más perjudicado de todos, al oeste de las Carolinas del Norte. En 1791 ellos habían firmado un tratado, que les garantizaba el estar en sus tierras. Y eso que eran los más progresistas, la comunidad originaria más progresista, y así todo fueron los que fueron despojados de sus tierras cuando en 1829 se encontró oro, y ahí es, como decíamos anteriormente, supieron que iban a ser desalojados de sus tierras. El camino de las lágrimas se conoce como el momento en donde a pie son dirigidos hacia aquellas tierras. Acá sería como el camino hacia Valcheta, ¿no? Es como la similitud que podemos encontrar, el camino de las lágrimas como el camino hacia Valcheta, que, bueno, a los pueblos originarios que fueron justamente despojados de las tierras patagónicas, que los llevaron a ese campo de concentración y de exterminio, ¿no? Es como que, bueno, los llevaban a pie, los iban lastimando, si iban quedando heridos, iban quedando ahí, iban quedando en el camino. Por eso en Estados Unidos se conoce como el camino de las lágrimas. Imagínense también lo doloroso y terrorífico que fue para esos pueblos originarios
y que los hayan despojado de sus tierras. ¿Qué punto de coincidencia? Ahí es donde encontramos esas coincidencias en la expansión al oeste y la conquista del desierto nuestra, de alguna manera. Nosotros, o sea, el Estado argentino la hizo como ya estaba consumada la norteamericana, ¿no? Claramente consumada la norteamericana. Con la fiebre del oro fue como el punto final para avanzar de una manera ya mucho más Brutal. violenta. Y me parece también que esto se puede reflejar, o dice, bueno, ¿y de dónde nace, ¿no? Lo que se conoce como la expansión al oeste, que luego terminó siendo como el destino manifiesto norteamericano, que empezaron ya, es como que se cebaron, se fueron al carajo. Una vez que lo hicieron al oeste, lo empezaron a hacer a todo el mundo. O sea, realmente ellos tienen un pensamiento propio y personal de que se creen que son los enviados de Dios para poder llevar sus ideales al resto del mundo. Por eso, en el día de ayer, el presidente Javier Milei dijo que comenzaba una doctrina argentina diferente en cuanto a política exterior, con la bandera de Estados Unidos izada en territorio argentino. Es como muy fuerte, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué Estados Unidos se cree... Viste que durante muchísimo tiempo en las guerras del mundo se mete Estados Unidos para llevar el liberalismo, para llevar el sistema democrático, republicano, ¿no? Se mete en donde hay quilombo, Estados Unidos lleva, viste que se siente re bueno en ese sentido, que Estados Unidos va a salvar el mundo de alguna manera. Ellos lo creen realmente así. Hay una obra que se llama El Progreso, de 1871, es excelente, porque es parecida a, no me está saliendo el nombre ahora, de la obra argentina, que muestra un poco lo que fue la conquista del desierto. La Cautiva me sale, ¿no? Me parece que es... No sé si es La Cautiva. Me parece. Vos que estás ahí, lo queremos buscar. Esta se llama El Progreso y es una obra, una obra de arte, una pintura en donde muestra, lo hace de manera ilustrativa y con imágenes, cómo el blanco lleva el progreso hacia el oeste, le lleva la luz en contra de la oscuridad, es como viene de la derecha a la izquierda, lo claro hacia lo oscuro, hay toda una situación muy interesante. Bueno, son las ideas del Destino Manifiesto que justifican esta expansión al oeste, el gobierno, las instituciones del país, la Constitución, y son los ciudadanos que creen que poseen virtudes que los hacen únicos y especiales, con una obligación moral de propagar su misión de gobierno y una visión del mundo que será acompañada de Dios. Esto realmente ellos lo creen. Ellos, Norteamérica, como es colonia británica, son protestantes, no son católicos. Es la iglesia protestante que no creen tanto en el catolicismo, en sino que son... creen imágenes. en las reformas de Lutero, Claro. ¿no? Que son los anglicanos, que son los menonitas, que son los amish, los evangelistas, son todas estas religiones que hay que trabajar sol a sol, los mormones, sí, todas las iglesias protestantes, ¿no? Claro. En 1800, yo sé que estamos re jugados de tiempo, pero en 1845 el periodista John O'Sullivan publicó un artículo que en ese momento era la guerra entre Texas y Estados Unidos para que Texas sea parte de Estados Unidos. Y él escribe y dice, ¿por qué Texas tenía que ser parte de Estados Unidos? Y en ese artículo este periodista escribe y dice, porque Texas así lo desea y porque es nuestro destino manifiesto expandirnos por el continente que nos ha dado la providencia. Por el continente. Y a partir de ahí es expansión al oeste, expansión México, la doctrina Monroe con el Caribe, el patio trasero de Estados Unidos, Plan Cóndor si quieren, ¿no? Y nos metemos ahí, en contra del comunismo. Y bueno, la providencia tiene que ver con eso. La providencia es lo que es como un Dios proveerá, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así que es como, bueno, por eso quería traer un poquito este tema de la expansión al oeste, el destino manifiesto, Estados Unidos, ¿por qué está Estados Unidos en Tierra del Fuego, en Ushuaia? ¿Por qué tiene intereses
en Chile, Bolivia, Argentina, con el litio. Y hay un montón de cosas que Hay que nos podemos... desarrollarnos. No, es muy interesante la historia. Hay de que Estados Unidos. desarrollarnos. Lujo para los medios de comunicación y lujo para Radio Nacional Esquel. El Gracias de corazón. El cuadro al que Ustedes. hacía referencia a Guido es de Juan Manuel Blanes, La conquista del desierto. Bien. Ese es. No, ¿es el que me mostraste? Sí. No, es otro. Ah. La semana que viene, si tenemos un ratito de tiempo o en la próxima, podemos hablar de eso. Lo seguimos. Gracias, Guido, de corazón. A Un ustedes. lujo para la radio. Gracias por el espacio.